La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 10 al 16 nos dice: Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿te escucha bien? Sí, Vic, muy bien. Bueno, me alegra mucho estar acá nuevamente por la gracia del Señor y poder servir en medio de ustedes y poderlos saludar. Ahorita espero saludar a los que no pude saludar. Por la gracia del Señor, saludarlos un poquito mejor. Pero bueno, hermanos, muy entusiasmado de terminar esta serie que ha sido muy especial, que tiene relación con el que cuida su iglesia, Apocalipsis capítulo 2, 3 particularmente, aunque tocamos también el capítulo 1, una parte. Gracias al Señor por todas estas semanas que sin duda nos han invitado a pensar un poquito más en nosotros, no solamente como personas o como individuos, sino como iglesia, como comunidad. Antes de pasar a leer el texto que esperamos meditar más detenidamente hoy, yo sé que muchos de ustedes saben que la realidad de la muerte es algo bastante triste en términos generales. Cuando uno ve especialmente el rostro de la muerte, pero el rostro de la muerte representado en alguien que ha tenido que padecer la pérdida de un ser querido, bastante querido, y uno ve a esa persona y uno, sobre todo si la persona es muy capaz de expresarlo muy bien, uno ve todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo difícil que es. Realmente la muerte es muy triste de cualquier persona, pero no lo es menos cuando esto sucede a una iglesia, porque también las iglesias pueden morir. Y yo sé que aquí en esta iglesia nosotros tenemos conocimiento de esa triste realidad, en muchos sentidos, de iglesias que fueron muy especiales, en las que se floreció, se creció también, pero que hoy no están ya. Y sé que para algunos de ustedes eso representa una tristeza, porque no hubieran querido ver a su querida iglesia local finalizando como lo fue. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer por una iglesia agonizante? Cuando uno investiga un poquito qué es lo que hace que una iglesia muera, hay varias razones que la gente que se dedica a documentarse más de esto dice. Por ejemplo, todos nosotros creo que somos muy conscientes en entender que una iglesia local puede simplemente dejar de ser. ¿Por qué? Porque, qué belleza, ¿cierto? Es un énfasis, gracias, sí. Uno sabe, hay una iglesia local en cierto lugar y resulta que ese lugar padece de un fenómeno natural, un terremoto o algo de ese tipo, y literalmente la gente tiene que desplazarse, ¿cierto? Tiene que moverse de ese lugar, y lo que antes funcionaba como la sede donde se reunía la iglesia ya no está más, y quizá aún la gente tiene que dispersarse. Esa realidad también la vemos, por ejemplo, en algunas iglesias de algunos hermanos en Venezuela
que por la realidad que han estado experimentando en los últimos años han tenido que ir perdiendo sus miembros porque han ido a buscar, digamos, un mejor lugar de residencia. Y las iglesias que antes eran ya no son más. Pero la verdad, esas razones son las menos, pues son tristes, pero no lo son tanto. Porque hay otras razones que sí en verdad son mucho más tristes, como por ejemplo, cuando se pregunta por qué la iglesia ha decaído como lo ha hecho en Europa. La gente que se dedica a estudiar esas cosas dice que fundamentalmente la iglesia en Europa ha experimentado mucha mortandad porque ha habido un abandono de la palabra de Dios. La forma en la que las personas de las iglesias se relacionan con la Biblia. Esta Biblia ya deja de ser un referente verdaderamente importante por encima de todos los demás, que mi vida deja de ser conformada a esta palabra de Dios, que esta Biblia, la palabra de Dios ya no tiene tanto peso. Sí tiene algo de autoridad, hay que tratar de seguir lo que ella nos dice, pero no hay que tomarla tan en serio porque pues realmente ella no necesariamente contiene la palabra de Dios, así que calmémonos con eso. Esa pérdida de aprecio, de estimación por la palabra de Dios, pareciera que sí se constituye en una razón muy importante para ver una iglesia morir. Pero bueno, hermanos, otra vez alzamos la pregunta que más nos importa en esta mañana, ya pronto será tarde, en esta iglesia y en esta celebración. El que cuida de una iglesia agonizante es en quien esperamos reflexionar, según lo dicho, a la iglesia de Sardis. Así que por favor vayan a Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Sardis y Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 6. Y queremos leer la palabra del Señor con reverencia, con aprecio hacia lo que nos dice, con la disposición de obedecerla. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, este es el momento que tomamos para orar, hermanos y hermanas y amigos. Todos estamos delante del Señor que nos creó en esta mañana. Hablemos cada uno con Él. Digámosle que lo necesitamos, conocerlo especialmente. Padre nuestro que estás en el cielo,
Es tan triste pensar que existe la posibilidad de que una iglesia local muera. Tal vez para algunos esto no tiene nada que ver con nada, pero quizá para otros mucho. Pero Señor, tú eres el que puede aplicar tu palabra a cada corazón como lo necesitamos. Agudiza nuestros sentidos de una manera especial en este momento, Señor, para que no dejemos de escuchar a tu Hijo Jesucristo, el que cuida a su iglesia, y es en este caso una iglesia agonizante. Y que todos nosotros, Señor, seamos profundamente diligentes en lo que nos dirás. Señor, si ha de ser exhortativa tu palabra, que podamos sentirnos exhortados. Padre, si esta palabra, Señor, ha de traernos aliento, que nos traiga y seamos alentados, Señor. Gracias te doy, Padre precioso y bueno, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. Reconocemos nuestra gran fragilidad para producir vida aquí. Dependemos de ti, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo les pareció pues el texto? Interesante. ¿Triste o no? Sí, la verdad es que a veces, sí, las exposiciones bíblicas cobran como cierto sabor a algo de luto y de tristeza, pero no importa. Estamos en medio de alguien que ama a su iglesia y él sabe aconsejarnos muy bien. Pero antes de que pasemos a examinar bien el texto que acabamos de leer, es necesario que hagamos lo que ustedes han notado que hemos hecho en todas las exposiciones bíblicas pasadas. ¿Qué es lo que se ha hecho al principio y qué es clave? Primero, entender quién es la ciudad de Sardis. Muy, muy importante, y muy importante para esta iglesia. Sé que para todas lo ha sido, pero para esta también es muy importante. Y escuchen pues, Sardis, no voy a hablar de la iglesia en Sardis, voy a hablar ¿de qué? De la ciudad de Sardis. Bien, que es distinto. ¿Cómo les parece? Ahí les tiro este primer dato, que Sardis fue la ciudad capital de un reino muy importante del pasado, que fue el reino de Lidia. Ustedes han escuchado acerca de ese reino, ¿cierto? El reino de Lidia. Sardis era la capital de ese reino. Bueno, ya nos empieza a decir algo acerca de ella. El reino de Lidia alcanzó una riqueza que fue legendaria, conocida por muchos, muy especialmente cuando Craso, que era uno de sus gobernantes, estuvo bajo su dirección del reino. Eso más o menos ocurrió por allá como en el siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando de que esta ciudad es una ciudad un poquito antigua, ¿cierto? Antigua, así es, lo es. Sardis estaba ubicada cerca de unos acantilados, o sea, imagínate paredes inmensas de roca, y la ciudad fue construida ahí cerquita. Y eso era una cosa espectacular, eso traía muchas ventajas militares, por lo menos militares. ¿Por qué? Porque si alguien quería atacar Sardis, ¿por dónde tenía que hacerlo? Por una única entrada, por el frente, porque lo demás era, digamos, inexpugnable, como dicen por ahí. Nadie la podía escalar. Entonces, eso le traía grandes ventajas a la ciudad de Sardis. ¡Wow! ¡Qué gran ciudad es esta! Imaginen que aún en la era apostólica, cuando se está escribiendo Apocalipsis y se les envía las cartas a estas iglesias, aún en ese momento Sardis conservaba mucha de su prosperidad económica, por varias razones. En primer lugar, porque en Sardis se extraía oro, y el oro se extraía de un río que atravesaba la ciudad. El río, oiga pues, Pactolo. El río Pactolo, ahí era una importante fuente de su riqueza. Pero además de esto, la ciudad también
era atravesada por 5 carreteras principales que hacían del comercio una fortaleza económica más, además de las que ya he mencionado. También, al igual que la Odisea, Sardis era conocida por la industria de la confección y la tintura. Miren, en el año 17 después de Jesucristo ocurrió un terremoto en toda esa región que afectó muchísimo a las poblaciones justamente de ese lugar. Pero Sardis, estamos hablando de Sardis, es privilegiada en ese sentido. ¿Por qué? Porque el emperador romano, aunque Sardis quedó muy mal, muy afectada por el terremoto, el emperador Tiberio, que es un emperador romano, recuerden que para ese entonces ya, año 17 después del Señor Jesucristo, ya Roma era el imperio dominante de todo ese territorio. El emperador Tiberio volvió a reconstruir Sardis, la volvió a levantar, al punto de que un historiador griego, testigo de esos eventos, la pudo describir como una gran ciudad después de su reconstrucción. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir inicialmente? Que Sardis, hermanos, no es un Carabanchel. Bien, Sardis es la ciudad de mostrar, a diferencia quizá de Filadelfia. Y no estoy diciendo que por eso sea mejor, simplemente son distintas. Y ya vamos a ver que resulta de interesante acerca justamente de eso. Entonces Sardis es como la de mostrar. Ahora pues, hermanos, entonces vamos a enfocar nuestra atención en una pequeñita parte de la población de toda esa ciudad. Esa pequeñita población que configuraba la iglesia local de Sardis. Muy bien. Es probable que esta iglesia local se pareciera en muchos sentidos a la ciudad donde ellos desarrollaban su vida, así como las iglesias que hemos visto tenían características de la ciudad en la que estaban. Entonces, es probable que Sardis fuera una iglesia próspera, es decir, que tuvieran un presupuesto altico para hacer muchas cosas muy buenas. Es probable que Sardis tuviera ventajas locativas, ventajas musicales. Es muy probable que esta iglesia pudiera estar al día en los progresos culturales y tecnológicos de la época, que ellos estuvieran en un sentido a la vanguardia. Muchas posibilidades tenían para eso. Es decir, la iglesia de Sardis, y así es como necesitamos empezar a interpretarla, es la iglesia famosa. También es la iglesia de mostrar. Y no solamente por las personas de la ciudad, probablemente también por otras iglesias locales pertenecientes a otras ciudades cercanas. Es la tremenda iglesia. Sí, algo así. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo, que está en medio de su iglesia, cuida a su iglesia, tiene que decirle a una iglesia como esta? Y no porque tengan muchas cosas buenas, no, sino por lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que Él debe decirle a esta iglesia local? Bueno, ustedes ven el versículo 1, por favor, en la primera partecita, la forma en la que se describe: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hermanos, miren, en primer lugar, antes que cualquier cosa, Sardis tiene que reconocer algo. Así como yo espero que nosotros lo hagamos cuando leemos la Biblia y cuando escuchamos hermanos y hermanas compartir en grupos donde sea la palabra de Dios. En primer lugar, debe quedar completamente claro que quien dirige su palabra a la iglesia, quien la va a evaluar, quien la va a exhortar, quien la va a corregir, quien la va a alentar, no es una empresa encuestadora, no es la voz del pueblo, no es la opinión de un líder muy importante de la iglesia o de la ciudad, no es esa voz la que ellos van a escuchar. La voz de quienes van a escuchar, la palabra es dirigida por, oiga pues, aquel que tiene la plenitud de Dios. Ustedes recuerdan que en las primeras exposiciones dijimos que cuando Juan ve al Señor Jesucristo en toda su gloria, lo ve con 7 estrellas, ¿cierto? ¿Recuerdan? Alrededor
hay 7 candelabros en él. Y recuerdan que él mismo nos da la interpretación de qué son estas estrellas, y recuerdan también, bien, y también tratamos de explicar a qué se refiere los 7 espíritus de Dios. El número 7 y los múltiplos de 7 en Apocalipsis, pero también en muchos pasajes de la Biblia, hacen referencia a algo que está completo, ¿cierto? Algo que está como perfecto, sí, es la mejor forma de entenderlo. Lo que quiere decir es que quien está hablando a la iglesia de Sardis es quien posee la plenitud del Espíritu de Dios. Él, el Hijo, el Cordero, pero además de eso, es quien tiene las 7 estrellas. Recuerdan que las estrellas, aprendimos que son los ángeles de esas iglesias. Es decir, los que reciben el mensaje que Dios envía, y a ellos se les comisiona para que hablen la palabra de Dios. Por eso, algunos intérpretes de Apocalipsis dicen que estos ángeles son como los pastores o los líderes de la iglesia. Bueno, en fin, no sé, lo que se está tratando de decir es que Jesucristo, quien habla a la iglesia de Sardis, tiene la plenitud del Espíritu de Dios, y Él es quien tiene la autoridad sobre ese mensaje que Él está dando a la iglesia. Oiga pues, eso va a cobrar importancia en unos minuticos. Espero que así sea. Pero, ¿qué es lo que el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas, qué es lo que le dice a la iglesia de Sardis? Oiga pues, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué fuerte escuchar eso, ¿no? Qué triste. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Bueno, la verdad, esto sí nos tiene que hacer pensar. Necesitamos tomar un tiempito para pensar en esto, hermanos. Ustedes saben que quienes especialmente hablan con ustedes cada 8 días acá no somos conferencistas, somos pastores de la iglesia de Jesucristo, y de esta iglesia local especialmente, particularmente. Por eso tenemos que pensar por qué hay una iglesia que pensó que estaba viva pero estaba muerta. Y estamos en ese sentido hablando de cosas muy delicadas. Entonces vamos a tener que pensar un poquito. Las palabras de Jesús a la iglesia de Sardis nos dicen varias cosas. Tú puedes ir a tu casa a pensar más cosas, pero yo quiero invitarte a pensar en estas cositas que te voy a decir. Jesús, al decirle lo que le está diciendo a Sardis, nos está ayudando a pensar a nosotros que existe la posibilidad de que una iglesia haga una evaluación de sí misma y Jesús opine todo lo contrario de ella. ¿Existe esa posibilidad o no? Sí. Para nosotros existe esa posibilidad. Exactamente. Existe la posibilidad de que ciertas cosas que la iglesia hace nos lleva a pensar que tenemos vida, aunque en realidad está muerto. Lo que Jesús le dice a la iglesia de Sardis significa que una iglesia podría ser famosa a los ojos de sí misma y de los demás, aunque haya dejado de atender el mensaje de Dios y dejado de depender del Espíritu de Dios. Y a demostrar. ¿Estamos bien? ¿Cierto? Las palabras de Jesús significan que tú y yo podríamos estar satisfechos con lo que vivimos como iglesia sin poder reconocer que ella está moribunda. Estamos felices acá y no nos damos cuenta que está como muerta. No podemos verlo, ¿entienden? No somos capaces de ver eso. Ay. Nosotros podríamos decidir como iglesia vivir en un autoengaño, según lo que Jesús dice a Sardis.
nosotros podríamos gozar de la reputación de pertenecer a una iglesia saludable en grupo o individualmente. Yo asisto a tal iglesia sin la molestia de conformar nuestras vidas a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Las palabras de Jesús a la iglesia de Sardis significan que el orgullo podría llegar a arruinarnos aquí en el Redil Laureles. Y nosotros no darnos cuenta. Hermanos, ¿por qué yo les estoy hablando en términos de popularidad o en términos de orgullo o en términos de autoengaño? ¿Por qué estoy haciendo uso de esos términos para hablar de la iglesia en Sardis? Pues cuando tú lees el versículo 1 que dice tienes nombre, bien, hay otras versiones que ustedes tienen aquí en su mano que no dicen tienes nombre de que estás vivo. ¿La traducción cuál es? ¿Tienes qué? Gracias. ¿Quién dijo fama? Pío, gracias Pío. Te calificó 5 Pío. Aunque mi calificación no importa finalmente. Pero dice esa Biblia, porque la traducción podría ser tranquilamente fama. Tienes fama de que estás viva, pero estás muerta. Los términos podrían ser intercambiables, nombre o fama. Y yo les voy a explicar por qué. Cuando tú estás hablando con un vecino aquí del barrio o están tratando de opinar acerca de un restaurante, cualquier negocio que haya aquí en el barrio, y esa persona a ti te dice, es que ese negocio se ha hecho de un nombre. ¿Tú entiendes a qué se refiere eso o no? ¿A qué se refiere cuando yo digo eso? Ese negocio se ha hecho de un nombre que es reconocido, que tiene fama, que es un negocio que se ha hecho popular entre nosotros. ¿Cómo les parece, hermanos, que así mismo la iglesia de Sardis había sido una buena iglesia seguramente? Al punto de que a lo largo del tiempo fue acumulando reconocimiento por cosas que destacaban en ella, se destacaban y la gente las podía ver. Sin embargo, y ahí va la tristeza, la realidad del pecado en nuestros corazones, hermanos, ha hecho de que ahora la fama de Sardis se había convertido en el centro de su operación. Sostener esa fama, vivir del nombre que se edificó en el pasado, seguir viviendo de su reputación, ahora ocupaba el primer lugar dentro de su filosofía de ministerio, aunque no es que lo dijeran públicamente, pero todo apuntaba hacia eso. Y ellos piensan que están, ¿qué? Vivos, pero según la evaluación del Señor Jesucristo estaban muertos. Todo lucía vibrante, pero en realidad tan vibrante como puede lucir un zombie. Así estaba la iglesia en Sardis. Pero ¿saben qué es algo tremendo de esto? No es lo más tremendo, pero por lo menos algo tremendo de esto que estamos pensando. Es que los mismos ciudadanos de Sardis, aunque no pertenecieran a la iglesia, tenían la misma práctica. ¿Qué era lo que estas personas, aunque no fueran cristianas, hacían? Ellos se imaginaban que sintiéndose orgullosos de las glorias pasadas, ¿de quién? De Sardis. ¿Y había por qué enorgullecerse de Sardis o no? Sí, claro que sí. Recordar las glorias pasadas como que hace que de alguna manera se nos pegue la vitalidad del pasado. Pero les pregunto, ¿eso puede pasar? No, seguro que no. Si yo pienso en el pasado y trato de gloriarme del pasado como trayendo esas glorias del pasado, puede ser que en nada de esa gloria pasada luzca, se parezca, se asemeje a lo que yo soy hoy, a lo que vivo hoy. Y es una mala idea, hermanos, pensar eso. Aunque saben que, cierto que es fácil entender la iglesia o no. Es fácil entender lo que ellos han decidido hacer. Fácil entenderlo aunque no sea bonito, pero lo es. Vivir de glorias pasadas. ¿Cómo cuándo? Como por ejemplo, vivir de la gloria de que yo algún día tuve pelo, por ejemplo.
Y uno como que, uno no está diciendo eso a la gente, ¿cierto? Pero uno puede ser que abrigue en el corazón como, yo recuérdome cuando tenía pelo, y uno como que piensa en esa gloria y como que le pega hoy. Hermanos, no. O piensa tú que traes a la memoria aquellos días en los que saltabas 2 metros y no pasaba nada, ya ni saltas medio metro, ¿cierto? Cuando podías hacer cosas y ya no, pero entonces tú ¿qué haces? Tratas de traer a la memoria esas glorias, esos mejores momentos, y como que algo de esa vitalidad te imaginas que se te pega. ¿Cuál es la idea? No, hermano, cuando corríamos. No, hermanos, eso no es así. Es fácil entender lo que ha pasado en la iglesia de Sardis, pero es bastante triste. Me parece muy triste creer que la iglesia pueda pensar que tiene vida sin darse cuenta de que ella está como muerta. Lo lindo de esto es que tiene que ser Jesús el que se lo diga. Y bueno, del Señor Jesucristo que venga lo que sea, no. Que Él nos dé así sea el peor diagnóstico, pero de Él hay esperanza. Siempre hay esperanza. Entonces que Él nos diga que estamos como muertos, no importa. No importa. Esto que está pasando en la iglesia de Sardis es tan triste como la visión de Ezequiel. Cuando tú vas a Ezequiel capítulo 10, lees capítulo 10, 11, 12, uno queda como loco. Realmente uno dice, yo no entendí nada aquí. Porque se lo voy más o menos a traducir un poquito de qué trata Ezequiel capítulo 10. A grandes rasgos, Ezequiel está viendo una visión acerca del templo. Y el templo y la gloria del templo, y está como entre unas ruedas, y hay como querubines, y ahí pasan un montón de cosas que la verdad uno no entiende, son difíciles de interpretar. Pero básicamente lo que pasa ahí es que en un momento la gloria de Dios abandona el templo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que todo en la vida del pueblo sigue como si nada. Los sacerdotes siguen haciendo lo suyo. El sumo sacerdote sigue haciendo lo suyo. Los levitas siguen haciendo lo suyo. La gente sigue haciendo lo suyo. Nadie se ha percatado de que ya no hay vida en ese lugar. Y todos funcionando como que estamos vivos, pero estamos muertos. Nadie lo pudo reconocer. Tristísimo, ¿no? Señor, que nos libres de eso acá. Pero hermanos, siempre ustedes saben, con el Señor Jesucristo hay algo que hacer. Y Él aquí, a la iglesia agonizante, le ordena un tratamiento, y ese es el tratamiento para una iglesia agonizante. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la iglesia en Sardis? Y como se trata de que estudiemos la Biblia, entonces por favor miren el versículo 2. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál es el tratamiento entonces para una iglesia de este tipo, mis hermanos? Primero, ponte en vela. Ponte en vela. ¿Qué significa eso, María? Esté alerta, estemos alertas. Y obvio, es que el punto de partida de cualquier iglesia que está agonizando y quiere salir de ahí, es que empezar a reconocer y ponerla a disposición de su propio cuerpo, del cuerpo como hermanos, pero el cuerpo mío, en un estado diferente. Es decir, si yo he estado relajado y he sentido que puedo estar relajado porque las cosas están bien, yo tengo que obligarme a que mi cuerpo cambie condición y empiece a reconocer que estamos en una situación de peligro, de riesgo. Tenemos que entrar en la disposición a atender, a vigilar. No es el momento para pañitos de agua tibia, no es el momento para estar relajados
mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué? Porque algo terrible está sucediendo y se tiene que enfrentar. A eso se refiere, está alerta. Hay que cambiar la manera en la que hemos venido, pero partiendo de esta disposición a reconocer que las cosas no han venido bien, que no hemos estado haciéndolo bien, aunque digamos que tenemos vida. No importa eso. Miren, hermanos, a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, le debió resultar muy familiar esas palabras de Jesús. Ponte en vela, está alerta. ¿Por qué? Les voy a contar. Ahorita les dije que uno de los orgullos de Sardis, porque era una ventaja geográfica notable, era que los acantilados, paredes inmensas de roca. Y ellos, en las guerras, en las batallas, pues tenían que básicamente concentrar el ejército en la parte frontal de la ciudad, en la muralla, donde podían evidentemente ser vulnerables. ¿Por qué? Pues porque es que estas paredes, estos acantilados, que no los trepa nadie. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo les parece, hermanos, que cuando Ciro, el persa, cuando Persia estaba en ese propósito expansionista, llega a la ciudad de Sardis también? Ciro también llega a Sardis. Y cuando Ciro llega a Sardis, está embalado porque no hay forma de tomar la ciudad. No lo ha podido hacer. Pero resulta que un soldado persa, en medio de las semanas o los meses de conflicto, se pone a observar y se da cuenta que un soldado, uno de los poquitos soldados que hay en el acantilado, se le cae el casco, el yelmo. Y ese soldado, muy a la distancia, ve cómo ese soldado desciende por el acantilado. Esa noche, Sardis cayó. Persia se apodera de Sardis. Porque pensaron que, ¿cierto? Nada que decir, no hay problema, no tendremos que atender eso se atiende solo. Pero oigan, esa no fue la única ocasión, eso ocurrió en el año 530 y algo, en el siglo VI antes de Cristo, cuando Ciro va allá. Pero ¿cómo les parece que 300 años después, una vez más Sardis cae por lo mismo? De la misma manera, descuidando lo mismo. Es como que Jesús les dice, estén alertas. ¿Por qué? Porque si no están alertas, ¿qué hago? Oiga pues el lenguaje. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Así como literalmente les cayeron a ellos, ¿no? Como un ladrón en la noche y no sabrás cuándo cae. ¿Cuándo llegaré para disolver esa iglesia local? Entonces, ¿qué es lo primero? Ponte en vela, por favor. Ponte en vela. Esta alerta no es momento de relajarse. Hay periodos en la vida en los que no se pueden relajar. Ninguno de nosotros y ninguna iglesia en particular. Pero la segunda parte del tratamiento es afirmar lo que queda, dice Jesús, ¿cierto? Afirma lo que queda. Es decir, fortalece lo que aún no ha muerto. Entonces, después de roto el espejismo, de creer que la iglesia tenía vida, de que éramos una iglesia vibrante, ahora, ¿qué es lo que toca? Toca buscar, así sean los rincones de los miembros de la iglesia, buscar así sean esos rincones y reforzar aquellas cosas que sí se han vivido por el Espíritu de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que se debe hacer después de encontrar esas cosas? ¿Qué? Que no han muerto. ¿Qué? Reforzarlas, fortalecerlas, darles vigor, darles vida y esperar el levantamiento de esa iglesia moribunda a partir de eso que todavía tiene vida. Hermanos, y esto es algo muy lindo, muy especial, porque aunque una iglesia se hubiera arruinado por sus vanidades humanas, nosotros sabemos muchos casos, aunque eso pasara, hermanos, pero queda algo, dice Jesús, pero queda algo, aún en esa iglesia. Entonces ese algo es usado por el que cuida a su iglesia para hacerla florecer de nuevo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia moribunda. Lo que queda
que aún no ha muerto. Eso es esperanza. Afirmar lo que queda, fortalecer lo que aún no ha muerto. Pero en tercer lugar dice el Señor Jesucristo, acuérdate de lo recibido y oído. Y aquí yo les voy a decir algo con mucho cariño sobre todas las personas que hay en este lugar que llevan muchos más años siendo cristianos. Porque sobre ellos hay un mayor riesgo, sobre nosotros. Hermanos, la mayor parte de nuestra vida cristiana consistirá en recordar. Básicamente eso es recordar. Recordar. Gracias a Dios por todos los aprendizajes, ¿cierto? Estamos adquiriendo cosas nuevas y gracias al Señor por las cosas, pero básicamente la vida cristiana es que recordar lo que ya se ha oído y se ha recibido. Eso es un gran peligro para aquellos entre nosotros que son especialmente buscadores de novedades. Y novedades que no están centradas en el Evangelio de la gracia de Dios. Cuidado, mis hermanitas y mis hermanitos, ¿por qué? Porque realmente el tratamiento para alguien que muere, para una iglesia que muere es, vuelve a lo mismo, recuerda lo que ya sabes. Entonces yo quiero preguntarte a ti esta mañana, y eso es un examen para todos. ¿Tú recuerdas el Evangelio? ¿Recuerdas el Evangelio de la gracia de Jesucristo? ¿Sabes de qué trata eso? Piensa y tú, ¿sabes qué es eso? O mejor tú prefieres darme un gran discurso acerca de los 7 jinetes de Apocalipsis. Y de eso sí me sabrías decir muchísimo. O de otras cosas de ese tipo. No que sean malas, pero no son tan importantes. Tú conoces, recuerdas el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Recuerdas de qué se trata? ¿Recuerdas que este mundo estaba arruinado? Tú estabas arruinada y arruinado. Tú. No los más malagentes entre nosotros, todos nosotros. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir. Y para que a través de su muerte Él prevaleciera y triunfara sobre todos nuestros enemigos. Sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todo. Y Él que sí es capaz prevalecer sobre la muerte y resucitar al tercer día. Y demostrar de esa manera que Él ha triunfado sobre todos los enemigos de la iglesia. Es decir, los míos. Y que Él ha triunfado sobre todos ellos, ¿para qué? Para que nosotros seamos perdonados incondicionalmente. Y seamos guiados a ser nuevas criaturas, nuevas personas, distintas. Entonces te pregunto, ¿tú recuerdas el Evangelio? ¿Recuerdas ese Evangelio? ¿Lo recuerdas frecuentemente durante la semana? Muy importante, que lo hagamos, porque ese es el corazón y no hay nada mejor en la vida cristiana que sus raíces, que la fuente, que lo primero. Allá hay que volver 1000 veces, hermanos. ¿Recuerdas el Evangelio? Ojo pues, que ninguno de nosotros se imagine saber un montón de cosas, pero no descansar, no entender, no apreciar la belleza de Jesucristo en el Evangelio de la gracia. Ojo pues, mis hermanos, acuérdate de lo recibido, acuérdate del oído, pero no solamente es recordarlo. Jesús dice, guarda lo recibido y oído, que es distinto a simplemente recordarlo. Oiga pues, aquí dice el Señor Jesucristo a una iglesia moribunda que tiene que empezar a portar la armadura del soldado, colocarse los vestidos para no permitir que el Evangelio sea dañado o distorsionado. Y yo les voy a decir algo, no especialmente por gente de afuera, aunque sí, si aquí hay alguien que llega con enseñanzas raras, hay que corregirlo. Si no permite la corrección, hay que tratar de qué hacemos con la persona. Hay que tratar de decirle algo, y no puede estar entre nosotros. Pero guardar el Evangelio, ponerse el vestido del soldado, especialmente es para el diálogo que tú sostienes contigo mismo. Porque recuerda que dentro de ti hay un gran hereje. No olvides eso. Y nosotros tenemos que estar a la defensiva de las mismas ideas que yo me meto.
y las que cultivo y las que me cultivan y las que yo sigo cultivando. Entonces vean, yo les voy a decir algo que a mí me encanta como pastor. Yo disfruto eso como pastor, pero muchísimo, no imaginan cuánto. Cuando vean, yo estoy con una hermana o con un hermano y entonces empieza a conversarme, a contarme y me dice lo siguiente: pastor, ¿cómo le parece que estos días, esta semana pasada, yo hice algo horrible, pastor? Y qué vergüenza, o sea, yo no sabía qué hacer, taparme la cara. ¿Cómo es posible que yo llegue a hacer esta cosa tan horrible? Pero ¿cómo le parece, pastor? Aunque yo estaba aplastada o aplastado por la culpa y me sentía tan avergonzado, yo empecé a recordar el Evangelio y empecé a defender ese Evangelio para mí mismo, para mí misma. Y empecé a recordar que ese Evangelio me dice que yo soy perdonado y perdonada. Que si yo confío en Jesucristo, que si me he arrepentido, Él no tiene ningún problema y a Él no le queda chiquito, no le queda grande nada que yo le traiga. Que yo soy perdonado. Entonces, ¿cómo le parece, pastor? Y entonces recordar el Evangelio y protegerlo para mí mismo, ¿qué hizo? Que yo tuviera esperanza y ánimo. Eso es lo que queremos que pase acá, ¿cierto? Pero no solamente en ese caso, también, pastor, ¿cómo le parece? Un compañero de trabajo me lastimó. Habló mal de mí con el jefe, o está por ahí diciendo cosas que no son, o alguien me lastimó, me hirió, lo que sea. Y pastor, ¿cómo le parece que yo empecé a llenarme como de esa cosita por allá? Y eso como que empezó a llenarme de ira y de resentimiento y como de enojo. Pero pastor, ¿cómo le parece? Yo recordé el Evangelio y lo guardé. Es decir, me defendí de las cosas que yo mismo produzco, para que ese Evangelio se conserve para mí. ¿Y qué es lo que me dice ese Evangelio? Que Jesucristo nos ha perdonado completamente, que no tenemos que tener temor del juicio de Dios, porque nosotros que estamos en Cristo hemos sido perdonados, pero que ahora Él nos ha facultado para perdonar a los demás también, pastor. Y yo después no le vi problema en perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque yo he hecho cosas peores. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque eso significa que la gente la está acogiendo. La gente la está entendiendo. Eso es lo que hay que recordar y eso es lo que hay que guardar. Tú, para ti misma, para ti mismo, defendiéndote de ti mismo. ¿Vamos bien? Y además como iglesia, todos juntos defendiéndonos de todo lo que distorsione la verdad. Pero finalmente, el tratamiento para una iglesia moribunda es el necesario arrepentimiento. Aunque sea difícil creer la evaluación que hace Jesús, y aunque la evaluación de Jesús contradiga diametralmente todo lo que yo he creído acerca de esta iglesia, pero como que Él me dice que estamos realmente así, aunque sea así, hermanos, aunque nos cueste, el paso que sigue es dar un giro de 180 grados y empezar a caminar en sentido contrario a nuestro orgullo. Mi orgullo dice, vamos para allá. La iglesia, el orgullo colectivo de la iglesia dice que para allá, pero entonces vamos a caminar para allá. Será necesario cambiar nuestra jerarquía de valores, será necesario renovar nuestros pensamientos según el Evangelio de Jesucristo y según solo el Evangelio de Jesucristo y no más que eso. Arrepentimiento. Bueno, ¿qué tal el tratamiento? Bien. Ojalá no estés pensando que lo necesita otro. Yo sé quién necesita ese tratamiento. Eso sí es lindo. Bueno, hay que leer el versículo 4 que es hermoso. De ahí para abajo. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su ¿qué? Oiga pues, del libro de la vida y reconoceré su ¿qué? Su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A ver,
Así como en Sardis, también conocemos hermanos que han sido fieles en medio del descalabro de algunas iglesias que también posiblemente hemos conocido. Tal vez algunos han salido de ahí. Tal vez tú eres de estas personas que se menciona acá. Los que han conservado sus vestiduras limpias, que no han manchado su ropita, que está hermosa, y tienen el privilegio de caminar con Jesús. ¿Y vieron cómo lo dice? Qué espectacular. Pero no solo pues para ellos, y eso es lo hermoso del Evangelio, no es solo para ellos. Jesús está haciendo esta invitación y está hablando en ese sentido porque Él quiere que sea toda la iglesia la que cambie sus ropas. ¿Sí lo vieron ahí? No son solamente esos que se han mantenido fieles, es esos que han abandonado al Señor y han fortalecido la descomposición de la iglesia, a quienes les dice: venga que yo los visto con vestiduras nuevas, blancas. No las vestiduras que ustedes quisieran portar, las que les parecen extraordinarias, no, yo los visto con lo mío, con lo que es blanco, con lo que es hermoso. Esos son los vestidos que queremos aquí en el Redil Laureles, hermanos. Ojo pues. Pero oiga, sigue diciendo el Señor, oiga, si algo de importancia tiene la fama, para alguno acá, si algo de importancia tiene la popularidad, o mejor dicho, si algo de importancia tiene el nombre, pues hermanos, que sea para lo que Jesús dice. ¿Qué es para lo que Jesús dice? Para que el nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Para qué la reputación? ¿Para qué la fama? Para que esa reputación y esa fama estén escritas en el libro de la vida. Para eso sí es. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí o no? Ese sí es el uso apropiado para la gloria de Dios. Pero que ese nombre, esa popularidad y esa fama son útiles y sirven es para que sea reconocido por Jesús delante del Padre. Para eso sí es que sirve la popularidad, la fama, el nombre, lo que sea. ¿Para qué? Para que cuando el padre le pregunte al hijo: hijo, ¿tú conoces a Ronald Orozco? ¿Tú conoces a Ronald Orozco? Jesús diga: sí, claro, papá, yo lo reconozco. Claro que sí. Claro que sí, papá. Sé quién es él. Pero no solamente delante del Padre, delante de todos sus ángeles. Muchachos, un momentico, les presento aquí. ¿Saben quién es? Pues me toca decirlo a mí. Les presento a Ronald Orozco, el que perseveró con sus vestiduras hasta el fin. Para eso sí es la fama. La fama es para lo que Jesús la usó, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Sino que fue que hecho semejante a un siervo, poco famoso, impopular, hasta medio anónimo, pasó por el mundo como si nada, en un carramancherito por allá, un polvero por allá en el Imperio Romano, que es grande, pero una provincia romana, para que de Judea, eso a nadie le interesa. Dios se hace hombre en ese lugar. Uno preferiría otras cosas, no, más gloriosas, más grandes, en Roma. No, que nazca ahí. Pero la fama, la popularidad, que sea para que Dios la reconozca, para que la afirme. Para eso sí es que queremos nombre en nuestra iglesia y como individuos también. Bueno, mis hermanos, entonces para que oremos al Señor y cantemos a su nombre, hay que terminar diciendo lo siguiente. Bueno, y nuestro diagnóstico acá en el Redil Laureles. El diagnóstico que yo puedo hacer. El diagnóstico es el siguiente. Nosotros, hermanos, tenemos, al igual que la iglesia de Sardis, un gran riesgo por ser personas privilegiadas. Nosotros.
Y ustedes saben, los privilegios se convierten en un peligro para personas como nosotros. Ahí hay un riesgo y hay que reconocerlo, de esta iglesia local. Pero además de ese, nosotros también gozamos en la ciudad de Medellín de buena reputación. El Redil Laureles o los Rediles en general son iglesias que algo de nombrecito han construido, ¿de acuerdo? A los ojos de otros o de muchos tal vez, más bien tenemos mucha buena reputación. ¿Qué significa eso? Que ahí hay un riesgo. Aquí hay ese riesgo en el Redil Laureles. ¿Qué otra cosita podría decir? Aguanten esto que les voy a decir, sí. Aguanten. Se los digo con mucho cariño y recuerden que siempre que yo digo estas cosas yo soy el primero en la fila. Esta iglesia local, por muchas razones, pudiera llegar a ser orgullosa. Nosotros en lo individual y en lo colectivo. El orgullo acá y orgullosos de ser orgullosos. ¿Qué significa eso? Que corremos el riesgo de Sardis. No importa si el diagnóstico es preciso o no, no importa si nosotros evaluamos nuestra iglesia como que estamos medio muertos, medio vivos. El Redil Laureles, ¿cómo está? Hermanos, ¿saben qué? ¿Por qué no decimos lo siguiente? Nosotros estamos como muertos. ¿Para qué? Reconozcamos que tal vez el Redil Laureles está así, como muerta. ¿Para qué? Para que humildemente recibamos el tratamiento que el Señor quiere darnos, porque siempre se necesita. Siempre se necesita. Este tratamiento que el Señor nos está ofreciendo. Recibamos ese tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, recordémoslo. ¿Cuál es el tratamiento? Despierte, Cristian. Despierte. Ojo pues, ¿qué más debemos hacer? El arrepentimiento Luz Dari. ¿Qué más? Eso, alerta Cristian, velemos. ¿Y qué más? A ver. ¿Cómo? Recordemos y especialmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos dio salvación, vida eterna. Atesoremos ese Evangelio, pero además guardemos ese Evangelio. Recibamos el tratamiento con humildad, aunque el diagnóstico no sea preciso. No importa finalmente eso, hermanos. No importa, porque hermanos, si nosotros nos aplicamos al tratamiento que Jesús le está dando a la iglesia de Sardis y nosotros estamos vivos, entonces ¿saben qué? No nos va a resultar extraño lo que estamos haciendo. Porque donde hay vida se hace esto. Donde hay vida se vive así. Entonces sometámonos todos esta semana, por favor, no pienses que eso es que mi esposo sí necesita esto. Es que mi esposa necesita esto, es que yo le debería mandar al pastor de la otra iglesia esto. No, nosotros no significa que no sea útil para otros, pero nosotros, en primer lugar, hermanos, porque es que siempre hablar del prójimo es tan fácil. Hermanos, si por alguna razón el Redil Laureles fuera una iglesia agonizante y nos sometemos al tratamiento de este precioso Salvador que cuida a su iglesia, nosotros tendremos la esperanza de volver nuestro corazón a Cristo, al Señor. Volverlo a Él. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, Señor, es verdad que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por la iglesia, no a ver que la iglesia muera. Y Señor, ¿qué tendríamos que decir? Claro que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo contigo completamente. Tú siempre eres verdadero en todo lo que dices y haces. Claro que tú eres precioso. No hay nadie como tú, Señor Jesucristo, que cuidas de esta iglesia local. No tenemos ninguna objeción a tus palabras, Señor. Claro, Señor, que una iglesia que ha dejado de ser iglesia, que está configurada por hombres y mujeres que tal vez algunos pueden conservarse fieles, pero que mayoritariamente se han entregado a las vanidades de su corazón, para que una iglesia así, Señor, claro que estamos de acuerdo en que tú remuevas ese candelabro. Eso es una vergüenza para ti, pero en medio de la ciudad, en medio del país, en medio del mundo, el horrible testimonio en el que ha caído tu iglesia, Señor. Te adoramos, te alabamos por las decisiones que tomas al disolver algunas de ellas, Señor. Especialmente cuando obvio es por motivos, Señor, de pecados que no se quieren atender. Pero, Señor, reconocemos la alta vulnerabilidad que aquí en el Rey Laureles tenemos, Señor, para caer, para agonizar. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor. Padre, para que a través de esta iglesia, Señor, tu sabiduría sea dada a conocer a los principados, a las potestades, que tu sabiduría sea dada a conocer a nuestros vecinos, que ven esta iglesia local y dicen, wow, qué bonito. Esa gente está engañada porque Dios no existe. Pero es raro. Lo que pasa ahí es como raro porque esa gente está como unida y como que se perdonan y como que se aman y se sirven y se toleran. Señor, que el mundo siga reconociendo que tu nombre está tan vigente como antes de que crearas el mundo, porque tú eres quien lo sostiene. Señor, que a través de esta iglesia local del Redil Laureles, tu fama, tu nombre, tu reputación sí sean dadas a conocer. El tuyo, no el nuestro. Pero para eso, Señor, necesitamos vida, la vida que nosotros reconocemos que solo tu Santo Espíritu da. Necesitamos, Señor, que traigas sobre nosotros, Señor, un mayor deleite, un mayor disfrute, Señor, de la obra de tu Espíritu en nosotros. Pero ¿para qué la obra del Espíritu? No es simplemente para ver que una persona se sane de un cáncer. No, Señor, no solo para eso, claro que sería hermoso para eso, pero, Señor, los milagros que sabemos solo tu Espíritu alcanza, es que una persona, un ser humano, pueda volver a la humildad. Eso sí requiere poder. Eso sí requiere algo extraordinario. Que un ser humano aprenda a amar y no solo amarse en los demás. Eso sí requiere de poder. Y ese es el poder que anhelamos, Señor, que esté en medio nuestro en el Redil Laureles, Padre. Padre, y te rogamos, Señor, trae un especial amor por tu palabra hacia todos nuestros corazones, Señor, que amemos tu palabra, que atesoremos tu palabra, que la guardemos, Señor. Padre, yo te pido especialmente por mis hermanitas y hermanitos que yo sé que hay en este lugar y que ya saben que no le van a prestar atención a lo que estamos hablando aquí. Se van a emocionar, se van a entusiasmar, pero no están interesados en atender. Ya han resuelto eso en sus corazones. Yo te pido por ellos y te pido por ellas, Señor. Dales lo que no merecen.
Trátalos con generosidad, vuélvelos al arrepentimiento, para que todos nosotros, Señor, seamos vistos por ti como quienes portan esos vestidos limpios con los que tú nos has revestido, los de la justicia, los de la fe. Danos eso en esta iglesia, Señor, porque el riesgo que corremos es alto. Es alto, Señor. En tus manos queda esta iglesia local, Señor, el Redil Laureles. En el nombre de Jesús. Te pido que por favor no interrumpas a nadie, sí. Quédate 1 minuto o 2 ahí en silencio, por favor. Tú medita, examina tu corazón delante del Señor y sigue hablando con Él.